Señal directa. Y vamos a la línea telefónica, ya está listo David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Sonia, buenos días al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues para hablar de la refundación de Jalisco, ¿qué orden de gobierno cobra qué impuestos y qué presupuesto ejerce? Es la definición minimalista de federalismo fiscal, ese concepto un poco teórico. Pero desde la economía política, este arreglo entre gobiernos, entre distintos niveles de gobierno, se refiere al acuerdo sobre cómo se distribuyen los recursos públicos en un país, sea o no federalista. Desde luego que los federalismos, como el nuestro, el mexicano, esta arquitectura cobra una mayor relevancia por la soberanía de dos órdenes de gobierno que en teoría deciden unirse para formar una federación y por tanto en un momento dado para poderse separar, como es el caso que ahora se discute. Sin embargo, la salida del pacto fiscal, o que no del pacto federal, aunque algunos confundan secesión, independentismo con descentralización, en la práctica es inviable, al menos en el mediano plazo, mientras que los estados no cuenten con las capacidades tributarias para hacerse cargo del cobro de nuevos impuestos, los federalizados, es decir, los que le pasaría el gobierno federal al gobierno estatal. La realidad es que los estados y municipios ni siquiera recaudan correctamente los impuestos que les corresponden, como el predial o la tenencia. A pesar del espacio fiscal, que se refiere al margen para el cobro de mayores impuestos, que tienen los gobiernos subnacionales de este país para incrementar sus ingresos, el esfuerzo fiscal, que es la relación entre ingresos propios contra ingresos externos, es absolutamente baja. La dependencia de los gobernadores de las transferencias federales es excesiva. Pese a todo, el reclamo por mayores recursos de los gobernadores en rebeldía me parece que es legítimo. La descentralización enorme que estamos viviendo del gasto público ha evidenciado la necesidad de revisar el pacto fiscal que ha entrado en una tremenda crisis. Para lograr una mayor justicia fiscal, es decir, otorgarle a cada entidad de gobierno lo que le corresponde según sus necesidades y capacidades, es necesaria una Convención Nacional Hacendaria, que es este espacio de discusión nacional para el cual es ineludible la convocatoria desde el gobierno federal. A diferencia de la fallida refundación de Jalisco, que se basaba en dos falacias, la supuesta necesidad de una nueva constitución y en esa abstracción llamada un nuevo pacto social, esta consulta sobre la naturaleza del pacto fiscal podría detonar un interesante debate más allá de Jalisco, y esta podría ser la contribución nacional de una iniciativa desde lo local. Ahora bien, la conformación de la llamada Mesa del Pacto Fiscal será clave, pues en su legitimidad de origen descansará su credibilidad para realizar una consulta al margen del proceso electoral y que evite su partidización. En contraste con otras consultas a modo del presidente, esta consulta fiscal deberá enmarcarse en el entramado institucional de participación ciudadana que existe en Jalisco. Sin embargo, su Consejo de Participación y Gobernanza aún sigue sin instalarse. La iniciativa que se plantea por el gobernador enfrenta cuando menos dos problemas inherentes a toda consulta. Primero, que las consultas tienden a ser plebiscitarias, es decir, a favor o en contra de algún determinado tema, cuando en realidad son una multiplicidad de asuntos los que están en juego, no solo, insisto, permanecer o salir del pacto fiscal. Segundo, porque tratándose de materia fiscal sobre los ingresos y gastos del Estado, la consulta podría declararse inconstitucional, pues el cobro de impuestos o el gasto público no se pueden someter a votación. En fin, más allá de escollos constitucionales, políticos o técnicos, lo cierto es que para modificar el pacto fiscal en México resulta imprescindible el concurso de todas las entidades federativas del país, pero sobre todo del gobierno federal. Independientemente del resultado, que podría anticiparse favorable a abandonar el pacto fiscal, aunque sea imposible, es necesario hacer un doble ejercicio de autocrítica sobre el deficiente desempeño fiscal del Estado, que no es privativo de Jalisco, sino de todos los estados del país, y de contrapropuesta para la descentralización no solo de recursos,
sino de responsabilidades fiscales. Este ejercicio deberá hacerse pensando no solo en Jalisco, sino en el resto del país. Reducir la consulta a preguntarle a los jaliscienses si quieren pagar menos impuestos o recibir mayores transferencias del centro solo exacerbaría el regionalismo. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Muchas gracias, David. Buen día. Igualmente, gracias. Buenos días. Muchas gracias a David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una breve pausa, regresamos.